Afloja, California. Acamparemos aquí. Está bien, se lo diré al muchacho. Muy bien, muchachos, terminamos por hoy. Eso sí que es buena noticia y mi estómago discutió conmigo horas. Mío también. Vaya, ustedes cabezotas, siempre pidiendo sus biberones. Bueno, todavía estamos creciendo, ¿no? Por supuesto, tú no entenderías eso. Tú ya terminaste. Tú dejaste de crecer hace años. ¿Que yo dejé de crecer? ¿Que ya no estoy creciendo? Vaya, muchacho, ese jovencito sí que me puso en mi lugar. Están... instalando el campamento, Lef. Es nuestra oportunidad. Y esa... La comida no está lista pronto, me voy a comer el arnés de los caballos. ¡Oh, los caballos! Así que los jóvenes siempre pidiendo biberones. Un hombre debe comer, ¿no? ¿Dónde está Bud? ¿Qué le pasa? Dígame. No lo sé, Hoppy. ¿Seguro que parece estar deprimido? Ahora que lo pienso, últimamente han estado muy callado. ¿Qué te pasa, chico? Pareces como si hubieras perdido a tu mejor amigo. He estado pensando en el mañana, Hoppy. Cuando llevemos la manada a los corrales del tren, mi trabajo habrá terminado. Ah, así que eso es lo que te preocupa, ¿eh? Sí. He sido muy feliz en el bar 20. Bueno, ya sabes, por aquí suele estar bastante tranquilo hasta la próxima temporada de arreo. Sí, lo sé, pero ¿no me dejarías quedarme, Gaze? No me importa el salario. Yo trabajaría solo por comida y techo. Me trataron mal muchas veces hasta que tú me acogiste. Tu rancho se ha vuelto una especie de hogar para mí. Me da tristeza pensar en irme. Creo que podemos encontrar una solución. Oh, espíritu, Hoppy. Está bien, chico. Ustedes tres regresen al carro de provisiones y coman bien. Yo iré al lecho del río y montaré guardia. Ya saben, todavía estamos al borde de las tierras malas. Yo lo haré, Hoppy. De acuerdo. Me temo que... Bueno, pues verás.
Hemos dejado solo... Parece que Bud podría estar en problemas. Aquí estoy. He llegado y me encuentro presente en este momento, dispuesto a acompañarte y apoyarte en lo que necesites. Puedes contar conmigo, porque estoy aquí para escucharte y estar a tu lado. No dudes en buscarme si necesitas algo, ya que mi presencia es... Vamos, es hora de ponernos en marcha y avanzar juntos hacia nuestro objetivo. No perdamos más tiempo. ¡Vamos! Ahora regresemos al campamento. Bueno, supongo que todos deberíamos hacer guardia. Esos malditos cuatreros son capaces de intentarlo de nuevo. No creo que fueran cuatreros. ¿Quieres decir que esos emboscadores querían acabar con el chico? Eso parece. No creo 2 cuatreros vayan por una manada grande. Eso mismo estaba pensando Hoppy. Bud, ¿tienes algún enemigo que conozcas? Pues no. Será mejor que regreses al campamento. Eres un blanco fácil, nos quedamos. Hey.
Sí. ¡Ey! Vamos. ¡Ey! Alto. Estarás a 2 pies de profundidad tarde o temprano. Vamos, 3. Chicos, descargan y llévenlos a la orilla. Oh, alto. ¡Alto! Bien hecho. Bueno, veo que el viejo Jed Stevers sigue aquí. Sí. Red River Jenkins. ¿Qué está vendiendo? Ese es el jefe de correos del pueblo. Está tratando de deshacerse de unas cartas no reclamadas. Sí, cada vez que una caravana llega al pueblo, él hace de pregonero. Hola, Jed. Hola, 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 hola. ¿Cómo has estado? No muy bien. Estas cartas consignadas y no reclamadas llegan tan rápido que me están sacando de casa y hogar. Bud Lawton, el famoso piloto. Hola, Jed. ¿Dijiste Bud Lawton? Claro que sí. Va a ser un gran impacto para ti. ¿Tienes un cliente? Juju. Bien por mí. Aquí está, justo aquí. Y aquí tienes, muchacho. Y por la cantidad de garabatos que tiene, te ha estado siguiendo desde el infierno hasta el desayuno. Serpiente de cascabel. La famosa Pete Elmore. Ajá. Oh. ¿Qué pasa, chico? Es de un abogado de mi ciudad natal. ¿Malas noticias? Mi papá ha muerto. Vaya, qué mal. Verás, yo me fui de casa cuando apenas tenía edad para montar un caballo. No podía ver las cosas como las veía mi papá. Ahora desearía que... ¿Dónde está tu hogar? En el distrito de Pancho. Enganche de diamante. ¿El Diamond Hitch? Digamos que he oído hablar de ese spread. Debe ser enorme. Sí, es uno de los más grandes de la región. Mike, tendrás las manos llenas desde ya. Sé que es una locura pedirlo, pero... Bien. Adelante. Eres mi amigo. Sí, lo sé. Por eso quería preguntar si tal vez ustedes 3 vendrían conmigo. Nos gustaría, pero hoy tenemos que pensar en el bar. Sí, pero solo sería el tiempo suficiente para ayudarme a poner las cosas en marcha. Verán, ahora solo está mi hermana allí. ¿Hermana? Hoppy, no podemos fallarle a Bud. Es lo correcto ayudar a un amigo. Ayudar a un amigo, ¿eh? Tal vez podamos encontrar una solución. Lo discutimos tras pagar, muchachos. Con permiso. ¿Hay un abogado en el pueblo? Claro, justo allí en la esquina. Gracias. Sí, adelante. Oh, ¿cómo está? ¿Qué desea, joven? Me gustaría que redactara un contrato de sociedad, por favor. Bueno, siéntese. Entonces, siéntese. Gracias. Bonito día, ¿verdad? Oh, sí, muy bien. Aquí tiene. Veamos. Un momento, espere. Ahora, ¿dónde está esa pluma? Está detrás de su oreja. Lo sé, lo sé. ¿Qué nombres quiere que escriba aquí? Hopalong Cassidy, California Carson, Jimmy Rogers y Bud Lawton, todos para compartir por igual 2/3 del rancho Diamond Hitch en el condado de Pancho. Espere, no se apresure. Despacio. Salto a lo largo de Cassidy. Salto a lo largo de Cassidy. Eddie. Allá. Bueno, viendo que está sobrio y aparentemente en su sano juicio, diría que está siendo bastante generoso. Estos muchachos deben ser muy buenos amigos suyos. 3 de los mejores, señor. Sí, bueno, firme aquí.
¿Dónde están los otros muchachos? Oh, bueno, iré a buscarlos. Sí. Bien, hazlo. Sí. Mejor seguir caminando aquí. Se adelantan un poco, ¿no? Aún no me han pagado. ¿Qué es esto? Mejor busca a Bud y come de su ensalada. Sí. Dale. Sí, haz lo mismo donde estás. Bueno, pues no soy yo. ¿Quién te atrapó? No lo sé, Hoppy. Extraños. Uno de ellos es zurdo. ¿Quieres matar a ese chico que nunca dañó a nadie? Oh, qué mal. Menos mal que firmaste esos papeles. ¿De qué estás hablando? Oigan, ustedes tres se llaman por casualidad Hopalong Cassidy, California Carson y Jimmy Rogers. Así es. Mi nombre es Jay Griffin. Soy el abogado aquí en el pueblo. Me gustaría que vinieran a mi oficina. ¿Dónde oficina? Está a la vuelta de la esquina. Iremos tarde. Sí, gracias. Sí, pasen. ¿Quiere vernos algo? Sí, chico pidió redactar esto antes. Bud nos dio 2/3 del rancho. De veras, de verdad, en serio. Aquí tiene, fírmelo. ¿Podemos hacer eso, Hop? No podemos quitárselo a Bud. No, eso no estaría bien. No lo haríamos, pero hay una razón para hacerlo. ¿Razón especial? Tras registrar esto, ¿a dónde lo envío? Diríjalo a Hopalong Cassidy y mándelo a Poncho. ¿Poncho? Sí, tengo asuntos pendientes que resolver. Hoppy, no iremos hasta atrapar a los dos zorrillos. Bud, no los vas a encontrar por aquí. ¿Crees que Acuerdo tuvo que ver con esto? Aún no lo sé, pero creo que la casa será mejor en Poncho. Gracias. Sí, está bien. Gracias. Adiós, adiós. Yo también. Muchas gracias. Gracias. Adiós, muchachos. Adiós, Hoppy. ¿Cómo que hasta luego? Dije que tenía asuntos pendientes en Poncho. Será mejor que ustedes regresen a Bar 20 y se encarguen. Pero Hoppy, olvidas que Bud también era nuestro amigo. King arruinado con salsa, déjalo pasar. No, no puedes. Parece que California y yo tendremos que hacerlo solos. Así es. Vamos, Jimmy. Esperen un momento, ¿se están aliando contra mí? Así están las cosas, pues. Muy bien, ustedes dos rebeldes, vamos. Ahora en ese viaje a Denton, ni un solo error. ¿Estás seguro de eso?
Puedes apostar a eso, jefe. Sus 3 amigos nos apretaron la primera vez, pero terminamos el trabajo en el pueblo seguro. ¿Esos 3 amigos de los que hablas, no hay represalias de su parte? No, ellos son del pasado. El chico solo trabajaba para ellos. Quizá lo olvidaron cuando lo enterraron. Está bien. Ahora, una última palabra. Recuerden, todos ustedes, estamos jugando por grandes apuestas, apuestas muy grandes, un imperio de ganado y tierras. El Diamond Hitch no solo es el rancho clave, sino que controla los derechos de agua de todo el distrito. Una vez que me haga cargo, voy a imponer mano dura. No habrá más agua gratis. Eso significa que los otros ranchos se secarán como el polvo y desaparecerán. Solo debemos actuar y tomar el valle. ¿No mencionó el viejo Sam Lawton algo sobre ese asunto del agua en su testamento? Sí, había una cláusula que especificaba que los derechos de agua debían mantenerse vigentes, pero eso solo aplica al heredero o herederos, no a un nuevo propietario. Incluso si el Diamond Hitch cambia de manos, esa disposición queda nula y sin efecto. De verdad tengo que reconocerlo, jefe. Todo el plan es infalible. Tal vez. Pero no lo olviden, por muy infalible que parezca algo, un solo movimiento en falso lo arruina todo. Así que estén atentos todos ustedes. Ahora voy a salir para dejar todo listo. Recogeré a la chica Lawton de regreso. Juez Stevens, presente. ¿Te dije que dejaras eso? ¿Qué quieres que haga? Me estoy volviendo loco hablando solo. Tu tiempo de espera ha terminado. Te conviertes en Bud Lawton, heredero desaparecido del Diamond Hitch. Todo claro. Todo. He estudiado los hábitos de ese tipo tiempo que creo que soy Bud Lawton. Te pareces a él para engañar a su hermana. Eso espero. Sabes, Foster, eres un gran conspirador. Me pusiste como dueño de 2/3 del Diamond Hitch. Muy pronto me comprarás en el papel. Luego empezarás a trabajar a la chica para conseguir su tercio. Esa parte no te va a interesar. Te habrán pagado, estarás camino. Sabes, he estado pensando... ¿Y si esa chica se entera de la muerte de su hermano? No lo hará. Tomé medidas para que no le llegue ninguna noticia. Eso me tranquiliza. Sabes, pasar tiempo en la cárcel no me atrae. Sí, límpiate un poco. Espera una hora, luego ve al pueblo y ven a mi oficina. Está bien. Muchachos, casi llegamos. Conviene entrar al pueblo por separado y actuar como desconocidos mientras echamos un vistazo. Buenas, señorita Lawton. Hoy es un día muy feliz para usted. Eso creo, no puedo creer que por fin mi hermano regrese a casa. Sí, señora. Hola, juez Stevens. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Faye? Señor Foster, ¿está seguro de que Bud llegará hoy? Aquí el telegrama. Oh, déjeme ver. Ay, Dios mío, estoy tan emocionada. No sé qué hacer. Disculpen, caballeros. Dijo la señorita Lawton que su hermano venía a casa. Estamos aquí para darle al hijo de Sam Lawton una bienvenida. Ah, eso está bien. Gracias. Oye, ¿escuchaste lo que yo escuché? Sí, no entiendo. Debe haber algo mal con mis oídos. ¿Cómo puede ser que Bud venga aquí cuando... ¿Dónde está la oficina de Mark Foster? Seguro que eres el hijo de Sam Lawton. Tienes razón. Bueno, bienvenido a casa, hijo. Gracias. Aquí, muchas gracias. Me alegra verte. Tus oídos no te engañaron.
Nada se me escapa. Un buen oído es como una mula. También hay cierto en eso. Nos alegra mucho tenerte de vuelta con nosotros. Gracias. Hola, soy Mark Foster. Supongo que eres Bud Lofton. Así es. Me alegra verte, hijo. Gracias. Entra. No puedes llevártelo todavía, Foster. Lo llevamos al Last Chance para celebrar. Temo eso tendrá que esperar. Tu hermana lo está esperando. Siento, muchachos. Hoppy, creo que me vuelvo loco. Escucho cosas. Ahora las estoy viendo. Tranquilízate, ¿quieres? Parece que nos topamos con algo. Fe. Bud. Oh, amigo. Vaya que has crecido, Faith. No te habría reconocido ni en una multitud. Yo tampoco te habría reconocido. Pero han pasado casi 10 años desde que te fuiste del rancho. Sí. Suficiente tiempo para que la gente cambie mucho. Pero ahora estás en casa, Bud, para quedarte. Y eso es lo que importa. Seguro. ¿Recuerdas al juez Stevens, por supuesto? Oh, lo siento, juez. Está bien. Lo entiendo. Me alegra verte de vuelta. Gracias. Bueno, juez, estoy satisfecho como albacea de entregar todo a los hijos de Sam. Muy bien, procederé de inmediato con los trámites legales. Mejor váyanse. Deben estar ansiosos por ir al rancho. Claro que sí. Adiós. Hola, Bud. Están invitados a la fiesta de esta noche. Gracias. Allí estaremos. Sí, iremos. Adiós. Adiós. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a atrapar a ese maldito farsante y matarlo. No tan rápido. No hay duda de que es un farsante, pero en cuanto a lo otro, no estoy tan seguro. Pero Hoppy, está claro, ese tipo supo de la herencia de Bud, lo eliminó y ahora quiere quedársela. Tal vez sí, tal vez no. Siento que ese muchacho no está metido en esto solo. ¿Dices que alguien más mueve los hilos? Bueno, la pista parece ir por ahí. No vamos a mostrar nuestras cartas. Cuida tu movimiento, Hoppy. Muero ganas de entrar a acción. Tranquilízate, viejo come fuegos. Si no me equivoco mucho, tendrás toda la acción que quieras y pronto. Vamos. No. ¿No se siente bien estar en casa, Bud? Claro que sí, hermana. El lugar se ve igual que siempre. No, no es igual, papá. Es que... Oh, sí. Sí, lo sé. ¿Bud? Bud, odio sacar temas desagradables en tu primer día en casa, pero es algo serio. Verás, la mayoría de los hombres se ha ido. He estado casi desesperada tratando de manejar este lugar yo sola. Pero ahora que has vuelto, sé que todo va a estar bien. Por los cuernos saltarines, qué extensión. Cabalgar meses y seguir en los terrenos de Diamond Hitch. ¿Te imaginas a Bud dejando todo esto? Es un poco difícil de entender. Después de todo, solo es un chico, quizá un poco terco. Ve y pregúntales el camino a la casa principal. ¿Es tiroteo? No lo sé. Pasaron muchas cosas. Eso también va por mí. Bueno, qué lástima. Contábamos con él esperando trabajo. Eso no será difícil. Habrá bastante espacio en cuanto salgamos y paguemos si quieres contratarnos como blanco. Amapola.
este lío se extiende como un tornado tejano. Sí, y cada vez se enreda más. ¿No te has dado cuenta? No, ¿qué? ¿Oh, no te acuerdas? Tu látigo. Ah, sí. Sí, Estabas tan enojado al irte que te marchaste sin él. sí, lo recuerdo. Papá me lo dio. Bueno, ¿no te acuerdas, Bud? ¿Te lo di yo? ¿Fue un regalo de cumpleaños? Perdóname, Faith. Supongo que mi mente está en el lío en que está este rancho. Lo sé, querido. Sé exactamente cómo te sientes. Sabes, hermana, creo que sería un gran error que intentáramos aferrarnos al Diamond Hitch. ¿Quieres decir que venderlo? No es que quiera, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Solo estoy pensando en ti. No quiero que lo pierdas todo. Bud, papá me hizo prometer que nunca dejaríamos ir el Diamond Hitch. Él pasó toda su vida aquí. Este lugar lo era todo para él. Y además, todos los rancheros del valle dependen de nuestro suministro de agua. Y Bud, lo último que dijo papá fue, dile a tu hermano que no defraude a nuestros vecinos. Pero tenemos que pensar primero en nosotros. Sin hombres para vigilar, nos van a robar todo. Una banda organizada de cuatreros es demasiado fuerte. Bueno, ahora que has vuelto, sé que podremos conseguir ayuda. Oh, Bud, ¿no lo ves? Los hombres necesitan un líder. No les gusta recibir órdenes de una mujer. No es solo eso, Faith. He estado moviéndome demasiado como para establecerme de nuevo. Bud, nunca estaré de acuerdo en vender el Diamond Hitch. Me temo no hay nada puedas hacer para evitarlo. Recuerda, soy dueño de 2/3. Hola. ¿Chicos? Señor Alton, queremos el pago, renunciamos. Oh, ¿no quieren quedarse, por favor? Son los últimos 3 en el rancho. Lo siento, lo hemos decidido. ¿Qué pasa, Faith? Oh, Bud, los chicos quieren irse. Oigan, muchachos, este es mi hermano, Bud. Hola. ¿Se va a hacer cargo desde ahora? Nada de lo que haga podrá detener ese carromato. Supongo que no hay posibilidad de hacerte cambiar. Pagaremos bonificación. El dinero no te sirve de nada cuando estás 6 pies bajo tierra. Adiós. Adiós. ¿Ves, Faith? Es inútil. Me encontré con un posible comprador de camino aquí. Me pondré en contacto con él y cerraré el trato. Oh, pero Bud. Disculpe, tengo entendido que ha contratado a algunos nuevos empleados. Me temo que ha venido en un momento equivocado. El rancho está siendo vendido. Podría convenirle contactar a los nuevos dueños más adelante. Gracias. Sí que está trabajando rápido. Parece que planea vender rápido y desaparecer. Disculpe, señorita, por favor. Barton. Soy Hopalong Cassidy. Mucho gusto. Estos mis amigos California Carson y Jimmy Rogers. Hola. Mucho gusto. Por supuesto, usted no nos conoce, pero éramos conocidos de su padre, así que cuando nos enteramos de su muerte, vinimos de inmediato para ver si podíamos ayudar en algo. Bueno, es muy amable de su parte, señor Cassidy, pero no creo que haya nada que puedan hacer. Tal vez sí. Acabo de oír a su hermano decir que estaba vendiendo el rancho. Entendí que no estabas de acuerdo. No lo estoy, pero no hay nada que pueda hacer. Verá, él es dueño de 2/3. Quizá haga cambiar de opinión. Me temo que es inútil.
Beth no me escucha, ni siquiera siendo su hermana. Así que, ¿qué oportunidad tiene un extraño? Su padre solía escucharlo. Quizá pueda convencer a su hijo. Está bien, señor Cassidy, adelante. Le estaré agradecida por cualquier cosa que pueda hacer. Ahora, ¿puedes decirme quién está manejando la herencia? Juez Stevens. Perfecto. California y yo vamos a casa de Pound. Jimmy puede quedarse aquí y cuidar el ganado. Oh, ¿te importaría si venimos a la fiesta esta noche? Claro, pueden venir. Gracias. Yo me encargaré de todo, Hoppy. Hola, ¿cómo estás? Bien, hola. Por favor, no le digas nada a tu hermano sobre nuestra conversación. No, no lo haré. Gracias. Jimmy es el vivo retrato de mí en mis años jóvenes. ¿Sí? Sí. Sabes, Hoppy, las chicas solían volverse locas por mí, tratando de... Para alejarme de ti. Sí. ¿Alejarse de mí? Vamos, haz que ese viejo jamelgo se mueva. Vamos a la casa. Jamelgo, es sensible. Y que no íbamos a contratar a nadie. Tengo algo que decir al respecto. El señor Rogers se queda. Novio, ¿eh? Ay, por favor. Voy a echar un vistazo por el lugar. Sabes, no puedo entenderlo. Es difícil de explicar. Pero Bud no parece en absoluto mi propio hermano. Es más bien como si fuera un extraño para mí, alguien completamente desconocido. ¿Sabes? Él ¿Por qué paraste? no iba a decir nada. Solo no quiero que pienses que me ofendí por lo que él dijo. La verdad es que me gustaría un arreglo así. ¿No estás siendo atrevido, Rogers? Hoppy me dijo que pusiera mi mejor pie adelante. ¿Los dos pies? No intenté ser atrevido. Oh, está bien. Estoy segura de que cualquier amigo del señor Cassidy tiene buenas intenciones. Ahí va de nuevo. Hoppy por aquí, Hoppy por allá. Hombre, mujer o bestia, todos caen rendidos ante él como si les cayera una tonelada de ladrillos. Bueno, es muy agradable, pero no ponga esa cara tan triste, señor Rogers. Esta noche reservo mi segundo baile solo para usted. ¿El segundo baile? Ajá. Eso está genial. ¿Pero el segundo baile? ¿Por qué no el primero? Oh, ese es para el señor Cassidy. Yo hablo con el juez, echa un vistazo y ve si puedes averiguar algo sobre ese pistolero zurdo. Lo haré, Hoppy. Y no te metas en problemas, no puedo estar contigo a cada minuto. Caramba, Hoppy, me tratas como si fuera un ternero bizco. Puedo cuidarme solo cualquier día sin tu ayuda. Oh, claro. Acuérdate de eso. Lo haré. Adelante. Oh, ¿es usted el juez Stevens? Sí. Soy Hopalong Cassidy. Oh, ¿cómo está, señor Cassidy? ¿No quiere pasar? Gracias. Tome asiento. Gracias. ¿En qué puedo ayudar, Cassidy? Es sobre el terreno, señor. Sí, Por cierto, ¿hace cuánto que conoce a Bud? Desde que nació. Su padre fue mi mejor amigo. ¿De veras? Era un buen chico, ¿no es así? Sí, lo era. Pero no lo sé. Cuando regresó hoy, actuó casi como un extraño. Había algo diferente en él. ¿Dio cuenta de eso, Sí. Pero supongo que el tiempo nos cambia a todos. Sí, supongo que sí. Pero, parece que hay un pequeño malentendido sobre quién va a ser el dueño del rancho. Oh, no lo creo, señor Cassidy. Todo está resuelto. Bueno, tal vez, pero quizá pueda explicar a qué me refiero. Justo antes de que saliéramos de Denton... Abran, muchachos. Está bien. Entonces tendré que subir la apuesta. Buena jugada. Es la cosa más asombrosa que he escuchado. Es fantástico, absolutamente fantástico. Es cierto, cada palabra. Bueno, espero que tenga algo tangible, alguna prueba para respaldar su historia.
Espero acuerdo societario en la diligencia de hoy. ¿Piensa hacer uso de él, verdad? Por supuesto que lo haré, si eso evita que ese falso hermano se quede con el rancho. Mark Foster debe ser informado pronto. Bueno, preferiría que esto quedara entre nosotros. Pero ya le he devuelto los papeles. Debe ser informado o procederá a entregar la herencia a ese impostor. Ah, no se preocupe por eso. Aseguraré no lo haga. Sí, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no desenmascarar a este muchacho ya? Ahora no. Estoy seguro el muchacho es poca cosa. Cualquier movimiento podría alertar al pez gordo. Ah, ya veo. Bueno, realmente le agradezco que haya venido, señor Cassidy. Gracias. Paso, no quiero ninguna. 3. ¿Ha puesto 10? Voy a pasar, bueno. 10 y 10, mejor. ¿Lo lograste? $20 y te subo 20. Veo esos 20 y te subo 40. Veo esos 40 y te subo 80. Me retiro. Está bien, veo esos 80. Espera, no puedes engañar a un hombre así. No completaste. ¿Qué? ¿Eres un gusano? Te voy a romper todos los huesos del cuerpo. Quita tus sucias manos de mí. Sí, señor, estoy realmente seguro de que soy un hombre que puede cuidarse solo. Te voy a echar del pueblo por ese mal consejo, viejo cabrón. Ahora, lárgate. Fuera del pueblo. Vamos, vete. Aquí se acaba el camino. No te metas en esto. Puedo encargarme solo. ¿Ya tuviste suficiente? Bueno, yo... Bueno, solo dilo. ¿Decir qué? Oh, que solo soy un viejo inútil destinado al cementerio. Bueno, eso es más cierto. Sí, ajá. Bueno. Tú mismo lo dijiste. Vaya, es cierto. Caray, debo estar volviéndome blando de la cabeza y del cuerpo por menospreciarme de esa manera. No te lo tomes tan a pecho. Vamos a ver lo del acuerdo de sociedad. Ven aquí. Chicos, miren esto, ¿eh? Bueno, ¿quién te dejó así? Forasteros. Por su aspecto estoy seguro que no eran esos tipos de los que Sonora nos habló. ¿Refieres esos 3? Bueno, eran 2, pero encajan bien con tu descripción. Creo que puedo, en este caso, darme cuenta y explicar del tercero, el joven. Él está en el rancho. Los 3 aparecieron allí buscando trabajo. ¿Trabajo? Ellos no vinieron aquí buscando trabajo. Pensé que dijiste que no habría represalias. No hay nada que no se pueda arreglar ahora. Bien, sal y hazlo. Pero cuidado con la embestida de ese grandulón, ataca como la trasera de una mula. No tendrá chance de usarla.
Foster, no me gusta esto. Las cosas se ponen complicadas. ¿Te preparas a meter la cola entre las piernas y salir corriendo? No, pero... Ahora no te preocupes. Terminaré contigo y te tendré fuera de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esto es lo que quiero que hagas esta noche en la fiesta. Me pregunto si los otros dos aparecerán. Tengo muchísimas ganas de encontrarme finalmente con ese tipo. Todavía me sigue doliendo bastante la nariz. ¿Sí? ¿No está ahí dentro? Dan, ¿puedes traerme agua, por favor? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Señor Cassidy, me alegra mucho verlo. ¿No es buen momento anunciar? Amigos, tengo algo bastante desagradable que decirles. Creo que deben saber que mi hermana y yo vamos a deshacernos del Diamond Hitch. Espero sepas lo que significará para los rancheros. ¿Los derechos de agua? Tu padre se encargó de eso por nosotros. Sin su ayuda, no habríamos podido existir. Sí, lo sé. Haré todo lo posible para tratar de convencer a los nuevos dueños de que continúen con el acuerdo. ¿A quién vendes, Bud? A un gran consorcio del Este. No quisieron que mencionara nombres hasta que se cierre el trato. Bueno, me temo que tendrán que disculparme. Debo irme ya para poder reunirme con el representante del consorcio en la cabecera del condado. Buenas noches. Un momento. ¿Qué quieres exactamente, por favor? Me temo que tendrás que parar la venta del rancho. ¿De qué estás hablando? Supongo que deberías explicar de qué se trata todo esto. Creo que esto lo explicará. Sociedad de 4 partes sobre 2/3 del rancho Diamond Hitch. Sí, y está firmado por Bud Lawton. Yo nunca firmé ningún papel así. No dije que lo hubieras hecho. Dije que estaba firmado por Bud Lawton. Señor Cassidy, ¿qué es lo que quiere decir? Señorita Lawton, me contuve de decirle esto tanto como pude, pero lamentablemente Bud fue asesinado en Denton. Hombre, no es su hermano. Debes estar borracho o loco. Tranquilo, Curly. Así es. Un poco de agua. Contrólate, tonto. No digas nada. Déjamelo a mí. Déjame ver eso. Aquí tienes un poco de agua. Gracias. Lamento haber sido tan directo, sinceramente, al decírtelo. Lo entiendo, señor Cassidy. Lo entiendo. Ahora, supongamos que volvemos a su historia. ¿Por qué mataron a Bud Lawton y quién lo hizo? Bueno, lo siento, pero no lo sé. Quizá yo pueda responder ambas preguntas. Esta sociedad que dice la gente no anda por ahí regalando ranchos. Tiene razón, Sheriff. Este hombre y sus amigos son impostores que intentan robar a los hijos de Sam Lawton. Le dije la verdad y puede comprobarlo contactando a las autoridades de Denton. Bueno, tendré que encerrar a ustedes 3 hasta que tenga tiempo de investigar su historia. Temo que no puede hacer eso, Sheriff. También te voy a quitar eso.
Vamos, dispérsense. Venir detrás del granero. ¿Dónde está California? California. Mira su cabeza. Vamos, ayúdenlo a levantarse. Levántalo. Ahí está. Muy bien, sheriff. Tengo que llevar a este hombre con un médico. Corte grave cabeza. Nos encargamos. Vayan a caballos. Con calma, sea. Déjenos encargarnos, ahorrará el juicio. Sabemos cómo tratar hombres que intentaron robar hijos de Sam Lawton. La ley se encargará de ellos. Sube a tu caballo, Cassidy. Café. Y donas y café. Caramba, por 2 centavos no me los comería. ¿No podemos comer un poco de carne de vez en cuando? ¿Vamos a salir de este lugar? Tu suposición es tan buena como la mía. Si hubieras insistido en venir, estaríamos en el bar 20 en vez de aquí. Como invitados de honor en una fiesta de la horca. Siempre estamos juntos. ¿Seguro? Bueno, vamos a estar juntos. Qué pensamiento tan agradable. Pues yo dije colgar. Oh, hola, Clem. ¿Cómo están los lobos en el salón? Aullando bastante. Rip y muchachos los han puesto alterados que piden cuerdas. Esos 3 son buenos colgados. Sí, bueno, usaremos el ánimo del pueblo como excusa, pero vamos a manejar esto de una manera un poco diferente. Señor. Cassidy. Señor Cassidy. Señor Cassidy. Hola. Hola. Señor Cassidy, desearía poder hacer algo para ayudarle. Es considerado, quédate tranquilo y no te preocupes. Claro, tú solo tómalo. ¿Que no me preocupe? Si ya puedo sentir la soga alrededor de mi cuello. Bájate de... Siéntate y quítate las botas. Espera un minuto, mi dona. Vamos, prisa. Bueno, de todos modos, tuvimos nuestro baile. Sí, así es. Su próximo baile será al final de una cuerda. Sí, olvídate de eso. Vamos. Ahora mira eso. Esos calcetines tenían garantía de por vida. ¿De por vida? Señor Lawton, no deje que nadie lo amenace o intimide para vender el rancho. Si la situación se vuelve difícil, este acuerdo de sociedad los detendrá. El juez Stevens le dirá cómo usarlo. Cuando cumpla su propósito, puede destruirlo. Vamos. ¿Nos vas a dejar salir? Sí, dense prisa. La turba llega. Salgan por la puerta lateral. Su caballo está en el callejón. Un hombre justo, sheriff. No quiero la muerte de 3 inocentes en mi conciencia.
Date prisa, muchachos. No tenemos ni un solo minuto que perder, así que vamos rápido. No. Abras esa puerta. Creo que sería más seguro si el sheriff fuera con nosotros. No, no puedo. Echa un vistazo allá afuera. Hay un par de tipos ahí afuera. ¿Funda para zurdos? Seguro. Una bonita trampa mortal que nos tenía preparada. ¿Están afuera esperando matarnos? Así es. Y nuestro amigo entregará el informe que nos mataron intentando escapar. Vamos por ellos, Bushwhack. Espera un momento. Eso no será necesario. Él nos va a ahorrar el trabajo. Vas a invitarlos a entrar aquí. No puedo. Empezarán a disparar en cuanto abra esa puerta. Ah, qué mal, porque yo voy a empezar a disparar si no lo haces. Ábrela. No disparen, muchacho. ¿Qué pasó, sheriff? ¿Qué sucede? Nada. Adelante, entre. Pasen, muchachos, y únanse a nuestra pequeña y feliz familia. Quítenles las armas. California, ve a esa ventana del frente y mantente atento. Baja ahí. Aguanta. ¿Quién los contrató a ustedes dos para ese tiroteo en Denton? ¿De qué hablas? ¿Nunca hemos estado en Denton? No. Afición. Sí. Ese hermano falso llega. Cubre. Va hacia la oficina de Foster. Seguro. Es hora de recibir sus órdenes. El banquero está en esto. Hasta el cuello. Ese sindicato solo es una tapadera. Foster es el cabecilla detrás de todo el asunto. Enciérrenlos. Regreso en un minuto. Entra ahí. Vamos, muévanse. Muy bien, hijo. Vamos, vas a dar un paseo. Aguanta. Por favor, aguanta. Foster, algo debe haber salido mal en la cárcel o ya habríamos escuchado disparos. ¿Qué hacemos si el sheriff ha fallado? He preparado un chivo expiatorio para esto. ¿Qué quieres decir? Kit Moyer. Ah, así que ese es tu nombre. Hasta ahora, Moyer es el único al que podrían relacionar con este asunto del heredero falso. Si lo encuentran muerto con un revólver en la mano, el supuesto suicidio se explicará por sí solo. Nos deja libres de culpa. Malditos traidores, tratando de echarme toda la culpa a mí. Ahora sí estoy listo para hablar, y mucho. Casi. Se escapó de la cárcel. Le disparó a Woodlawn. Intentó matar a Rippin yo mismo. ¿Dónde está ahora? Está en oficina. Atrápalo dentro. Sal, Cassidy. Sal o te sacamos a la fuerza. Moyer. Moyer, ¿puedes hablar? No. ¿Vas a salir? Voy a salir, ahora sí. Yo también iré.
Cierra la puerta. Puedes hablar ahora, en este momento. Creo que ahora sí, realmente en este momento puedo. Sí puedo. Esperen, muchachos. Parece lo atraparon. No disparen, voy a salir. Tranquilo. Abre esa puerta. Adelante, habla, Moyer. No soy Bud Lawton. Me llamo Chet Moyer. Hicieron que mataran al verdadero Bud Lawton y me obligaron a hacerme pasar por el heredero para poder quedarse con Diamond Hitch para ellos mismos. ¿Quién mandó matar a Bud? Mark Foster. Ja, ja, ja. No lo dice en serio. Faith, ahora tienes personal suficiente para manejar tu rancho. Con Jimmy como capataz, todo irá bien. Señor Cassidy, sin su ayuda, no sé qué habría hecho. Nos alegra haber ayudado. Será mejor que nos vayamos ya. Tenemos mucho trabajo en el Bar 20. Espero que vuelvan por aquí algún día. Puedes contar con ello. California y yo vamos a vigilar a tu capataz. Adiós, Jimmy. Adiós, Hoppy. Adiós. Gracias. Hoppy, hola amigos. ¿Qué pasa? ¿No te fuiste sin despedirte? Tenía ayuda suficiente, pensé que me querían en Bar 20.